El sol romano se filtraba entre las persianas del hotel de lujo donde Eugenio Derbez se hospedaba. A sus 63 años, el reconocido actor y director mexicano contemplaba la ciudad eterna desde su ventana con una mirada perdida que no correspondía a quien había conquistado Hollywood tras décadas de éxito en su país natal. Señor Derbez, estamos listos para continuar con la entrevista, anunció su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Eugenio asintió mecánicamente. Este documental sobre latinos influyentes en el cine internacional debería haber sido un proyecto gratificante, pero algo en su interior se sentía vacío. Las cámaras, las luces y el equipo técnico esperaban en la suite contigua. Voy en un momento, respondió con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Durante la entrevista, Eugenio relataba anécdotas con su carisma habitual. Habló sobre sus inicios, su lucha por ser tomado en serio como director, y los desafíos de abrirse camino en la industria estadounidense. Tu película Coda marcó un antes y un después, ganando el Oscar. ¿Qué sigue para Eugenio Derbez?, preguntó la periodista. La pregunta resonó en su mente como un eco vacío. ¿Qué seguía? A pesar de los premios, los millones en taquilla y el reconocimiento, una sensación de irrelevancia lo acechaba últimamente. Estoy explorando nuevas historias, respondió con profesionalismo. Busco proyectos que realmente impacten en la vida de las personas. Palabras huecas. Lo sabía. Desde hacía un año, nada lo entusiasmaba realmente. Las comedias le parecían banales, los dramas forzados. Había rechazado guiones y ofertas millonarias porque ningún proyecto resonaba con él. Al terminar la entrevista, Eugenio canceló sus compromisos de la tarde. Necesito caminar un poco, aclarar mis ideas, le dijo a Mario, su representante, quien lo miró preocupado. ¿Todo bien? Tienes una videollamada con Netflix a las 7. Diles que la pospongan. Necesito tiempo para mí. Roma en primavera era un espectáculo de colores y aromas. Eugenio caminaba sin rumbo fijo, mezclándose entre turistas y locales. Algunos lo reconocían y pedían fotos, a lo que accedía con amabilidad. Su fama trascendía fronteras, pero últimamente se preguntaba si su trabajo realmente trascendía más allá del entretenimiento pasajero. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta la Plaza de San Pedro. El imponente abrazo de las columnas de Bernini parecía invitarlo a entrar. Eugenio no era particularmente religioso, aunque había sido criado en la tradición católica como la mayoría de los mexicanos. ¿Eugenio Derbez? Es usted, ¿verdad? Una voz con acento mexicano lo sorprendió. Al girarse, se encontró con un sacerdote de mediana edad que lo miraba con genuina sorpresa. Él mismo, respondió con una sonrisa cansada. Padre Miguel Hernández, de Guadalajara, se presentó el sacerdote. Trabajo en la Secretaría de Estado del Vaticano. Qué coincidencia encontrarlo aquí. La conversación fluyó con naturalidad. El padre Miguel resultó ser un hombre culto y afable que había seguido la carrera de Eugenio desde la familia Peluche. ¿Le gustaría tomar un café? Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí donde nadie lo molestará, ofreció el sacerdote. En una pequeña cafetería a 2 calles del Vaticano, Eugenio se encontró hablando con sinceridad inusual sobre su crisis creativa y existencial. He alcanzado todo lo que soñé, padre. Y sin embargo, me siento vacío, como si mi trabajo ya no importara realmente. El sacerdote lo escuchaba atentamente mientras bebía su espresso. ¿Sabe? Muchos vienen al Vaticano buscando respuestas, comentó. Pero a veces las respuestas no están en lo que encontramos, sino en cómo miramos lo que ya tenemos. Suena como algo que diría un personaje en una de mis películas. Eugenio sonrió con melancolía. El arte tiene poder, señor Derbez. El verdadero arte transforma. Y usted tiene ese don, lo he visto. La conversación se extendió durante horas. Eugenio habló sobre sus miedos, volverse irrelevante, haber perdido su propósito, dedicar su vida a hacer reír sin dejar un legado significativo. El nuevo Papa León XIV habló de esto en su homilía de inauguración, mencionó el padre Miguel. Sobre cómo el arte auténtico puede ser un puente hacia lo trascendente. No seguí mucho la elección del nuevo Papa, admitió Eugenio. Estaba filmando en Nueva Zelanda. Es un hombre extraordinario. Argentino como Francisco, pero con un enfoque particular en el diálogo entre fe y cultura. Ha invitado a artistas y cineastas al Vaticano, cree en el poder transformador de las historias. Algo se encendió en el interior de Eugenio. Una chispa de curiosidad, tal vez de esperanza. Padre, ¿sería posible? No, es una locura, se interrumpió.
¿Conocer al Santo Padre? Completó el sacerdote con una sonrisa. No es tan descabellado como cree. El Papa León realiza audiencias semanales. Con su perfil y siendo una figura tan influyente para la comunidad latina, no quisiera usar mi posición para algo así. No se trata de privilegios, señor Derbez. Se trata de propósito. Tal vez este encuentro hoy no fue casualidad. Esa noche, en su habitación de hotel, Eugenio no podía dormir. Las palabras del padre Miguel resonaban en su mente. ¿Y si realmente pudiera conocer al Papa? No por fanfarronería o para presumir en redes sociales, sino buscando genuinamente una nueva dirección. A la mañana siguiente, para sorpresa de su equipo, Eugenio anunció que extendería su estancia en Roma una semana más. El documental puede esperar, declaró con una determinación que hacía tiempo no sentía. Hay algo que necesito hacer aquí. Mario, su representante, lo miró confundido. ¿Se puede saber qué es tan importante? Voy a solicitar una audiencia con el Papa. La noticia fue recibida con escepticismo y algo de preocupación. Su publicista inmediatamente vio el potencial mediático, pero Eugenio fue tajante: esto no es un truco publicitario. Es personal, absolutamente privado. Si se filtra a la prensa, cancelaré todo. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. El padre Miguel había iniciado los trámites para solicitar una breve audiencia, pero las posibilidades eran remotas. El nuevo pontífice tenía una agenda extremadamente apretada. Mientras esperaba, Eugenio recorrió Roma con nuevos ojos. Visitó iglesias antiguas, contempló el arte renacentista, y cada noche escribía reflexiones en un cuaderno que había comprado en una pequeña librería cerca de la Fontana di Trevi. El cuarto día, mientras desayunaba en la terraza del hotel, recibió una llamada del padre Miguel. Señor Derbez, parece que alguien en los cielos lo aprecia. La voz del sacerdote sonaba emocionada. El Santo Padre ha aceptado concederles 5 minutos durante las audiencias del viernes. Eugenio casi derramó su café. ¿Está seguro? ¿Cómo es posible? Mencioné su nombre y su trabajo en Coda. Resulta que su santidad vio la película y quedó profundamente conmovido. Dijo que su interpretación mostraba una sensibilidad poco común. Una mezcla de emociones invadió a Eugenio: nerviosismo, gratitud, y un extraño sentimiento de que estaba a punto de vivir algo transformador. Los 2 días siguientes los dedicó a prepararse para el encuentro. No física o estéticamente como solía hacer antes de las grandes premieres, sino interiormente. Reflexionó sobre su carrera, sus decisiones, sus verdaderos deseos. La noche antes de la audiencia, sentado en un pequeño restaurante en Trastevere, Eugenio contemplaba el Tíber iluminado mientras escribía en su cuaderno: mañana conoceré al Papa. Yo, el niño de milpa alta que soñaba con hacer reír a la gente. ¿Qué le diré? ¿Qué le preguntaré? Quizás lo importante no sea lo que yo diga, sino lo que necesito escuchar. Llevo años hablando en pantallas, siendo escuchado por millones. Tal vez ahora deba callar y escuchar. El viernes amaneció con un cielo despejado sobre Roma. Eugenio se vistió con un traje sobrio y elegante. No llevaba guardaespaldas ni asistentes, solo al padre Miguel como acompañante y guía. Al cruzar la plaza de San Pedro, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la típica emoción previa a un gran estreno o a recibir un premio. Era algo más profundo, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible en su vida. ¿Está listo?, preguntó el padre Miguel mientras subían la escalinata. Eugenio respiró profundamente y asintió: para ser honesto, no. Pero creo que nadie está realmente preparado para los momentos que cambian su vida. El sacerdote sonrió con complicidad mientras las enormes puertas de bronce se abrían ante ellos, dando paso al siguiente capítulo de una historia que Eugenio nunca había imaginado protagonizar. Los pasillos del Vaticano parecían interminables mientras Eugenio seguía al padre Miguel. El eco de sus pasos resonaba en los mármoles centenarios. A su alrededor, frescos renacentistas narraban historias de fe y transformación. Eugenio se sentía pequeño ante tanta historia y solemnidad. La audiencia privada será después de la general, explicó el padre Miguel. Serán literalmente 5 minutos, quizás menos. El Santo Padre ve a decenas de personas cada día. Entiendo, respondió Eugenio, ajustándose nerviosamente la corbata. 5 minutos pueden ser suficientes. Entraron a una antesala donde varias personas esperaban su turno: un grupo de monjas africanas, una familia italiana con un niño en silla de ruedas, 2 diplomáticos con sus esposas. Todos compartían la misma expresión de reverente expectación.
Zaine Derbez lo llamó un prelado de la Guardia Suiza. Por favor, siga las instrucciones del protocolo. Un asistente de ceremonial le explicó rápidamente cómo debía comportarse, una leve inclinación, el tratamiento de su santidad, no extender la mano a menos que el Papa lo hiciera primero, y mantener la conversación breve y respetuosa. El Santo Padre habla español perfectamente, siendo argentino, añadió el asistente. Puede dirigirse a él en su idioma materno. Los minutos de espera se hacían eternos. Eugenio observaba discretamente a los demás visitantes. Algunos rezaban en silencio, otros repasaban mentalmente lo que dirían. Él se preguntaba qué podría decirle al Papa que no sonara trivial o pretencioso. De pronto, las puertas se abrieron. Su santidad recibirá ahora a los visitantes individuales, anunció un monseñor. El corazón de Eugenio se aceleró. Un sudor frío recorría su espalda. No recordaba haberse sentido así de nervioso desde su primera audición importante, décadas atrás. La antesala daba paso a un estudio austero pero elegante. Ventanales altos permitían la entrada de la luz romana. Y allí, sentado en un sencillo sillón, estaba él, el Papa León XIV, un hombre de unos 70 años, de rostro afable y mirada penetrante. Eugenio observó cómo recibía a las monjas africanas con calidez, escuchando atentamente sus palabras, bendiciendo unos rosarios que le presentaban. Después fue el turno de la familia italiana. El pontífice se inclinó hacia el niño en silla de ruedas, hablándole directamente a él, no a sus padres, en un gesto que conmovió visiblemente a todos los presentes. Finalmente, tras los diplomáticos, llegó su turno. Su santidad, permítame presentarle a Eugenio Derbez, reconocido actor y director mexicano, anunció el monseñor. Eugenio avanzó con pasos que intentaban parecer seguros. Hizo la reverencia protocolaria, pero cuando alzó la mirada, se encontró con los ojos del Papa que lo observaban con genuina curiosidad. El hombre de coda, dijo el Papa en un español con claro acento argentino, mientras extendía su mano. Una historia conmovedora sobre familia, sacrificio y el poder de la música. Eugenio, sorprendido por el comentario específico, estrechó la mano ofrecida. Su santidad, es un honor inmenso. No esperaba que conociera mi trabajo. Una sonrisa cálida iluminó el rostro del pontífice. El buen cine es una ventana al alma humana, ¿no le parece? Su personaje, el profesor de música, veía potencial donde otros solo veían limitaciones. Eso es profundamente cristiano, aunque la película no pretendiera serlo. Algo en la sencillez y profundidad del comentario desarmó a Eugenio. Todas las frases ensayadas se desvanecieron de su mente. Últimamente he cuestionado el verdadero valor de mi trabajo, Santo Padre, confesó, sorprendiéndose a sí mismo por su franqueza. Me pregunto si entretener es suficiente, si he usado bien el alcance que tengo. El Papa lo invitó a sentarse en una silla frente a él, un gesto inusual que no pasó desapercibido para los asistentes papales. Señor Derbez, hacer reír a las personas en un mundo lleno de tristeza es un don valioso, respondió el Papa León, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero entiendo su inquietud. Es el llamado a la profundidad que todos sentimos en algún momento. Eugenio asintió, sorprendido por cómo el pontífice había captado exactamente su dilema. He alcanzado más de lo que soñé, continuó Eugenio. Pero me pregunto si mi legado será algo más que entretenimiento pasajero. El Papa miró brevemente hacia la ventana, como reflexionando. ¿Conoce la historia de Gian Lorenzo Bernini?, preguntó, señalando hacia la plaza de San Pedro. El hombre que diseñó esa columnata era un artista brillante pero también imperfecto, con sus luces y sombras. Sin embargo, creó obras que siglos después siguen elevando el espíritu. No soy Bernini, su santidad, sonrió Eugenio con humildad. No, es Derbez, respondió el Papa con un destello de humor en su mirada. Y su medio es el cine, no la piedra. Pero la pregunta es la misma, ¿cómo usar su don para crear algo que perdure, que eleve? Un monseñor se acercó discretamente, indicando que el tiempo se agotaba. El Papa hizo un gesto casi imperceptible para pedir unos minutos más. Su santidad, he interpretado a tantos personajes, pero últimamente me pregunto quién soy yo realmente detrás de todos ellos, confesó Eugenio. ¿Qué huella quiero dejar? El Papa lo miró con una intensidad que parecía traspasar todas las capas de celebridad y alcanzar al hombre vulnerable debajo. En mi experiencia, señor Derbez, encontramos nuestro propósito más auténtico cuando servimos a algo más grande que nosotros mismos, dijo con voz pausada. Para algunos es la fe, para otros la familia,
Para muchos artistas es la verdad expresada a través de la belleza. ¿Y cómo saber cuál es ese propósito? Observando qué es lo que rompe su corazón, respondió el Papa. Aquello que lo conmueve profundamente suele ser una brújula bastante precisa. Estas palabras resonaron en Eugenio con una claridad sorprendente. Recordó lo que lo había atraído inicialmente al guión de Coda, la historia de una joven atrapada entre su propio sueño y las necesidades de su familia sorda. La tensión entre responsabilidad y aspiración personal. Las historias son poderosas, señor Derbez, continuó el Papa León. Jesús mismo enseñaba a través de parábolas, no de tratados teológicos. Una buena historia puede cambiar una vida, puede sembrar una idea que germine años después. He contado muchas historias para hacer reír, reflexionó Eugenio. Tal vez ahora deba contar historias que también hagan pensar. El Papa sonrió con aprobación. El humor y la profundidad no son enemigos, sino aliados. Los más grandes comunicadores de la historia han sabido usar la risa como puerta hacia verdades más profundas. El monseñor se acercó nuevamente, esta vez con más insistencia. La agenda papal no permitía más demoras. Su santidad, no quiero abusar de su tiempo, dijo Eugenio, preparándose para despedirse. El Papa tomó un pequeño crucifijo que tenía sobre su escritorio y lo sostuvo entre sus manos. Antes de que se vaya, quisiera bendecirlo, si me lo permite. Sería un honor, Santo Padre. Eugenio inclinó la cabeza. El Papa colocó su mano sobre ella y pronunció una bendición en latín. Luego, para sorpresa de Eugenio, le entregó el pequeño crucifijo. Un recordatorio de que el arte más poderoso nace del amor y del sacrificio, dijo el pontífice. Como esta historia, la más antigua y siempre nueva. Eugenio recibió el crucifijo con manos temblorosas, conmovido por el gesto inesperado. No sé cómo agradecerle, su santidad. Contando historias que importan, respondió el Papa con sencillez. Ese será su mejor agradecimiento. Con una última reverencia, Eugenio se despidió. Al salir del estudio papal, se sentía extrañamente ligero, como si hubiera depositado un peso que llevaba tiempo cargando. El padre Miguel lo esperaba en la antesala. ¿Cómo fue?, preguntó con curiosidad. Parecía una conversación intensa. Eugenio miró el crucifijo en su mano y luego al sacerdote. Creo que acabo de recibir el mejor guión de mi vida, respondió con una sonrisa enigmática. Al salir del Vaticano, la plaza de San Pedro brillaba bajo el sol primaveral. Turistas de todo el mundo tomaban fotos, sacerdotes y monjas cruzaban apresuradamente, parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano. La vida en toda su complejidad y belleza. Eugenio se detuvo un momento para contemplar la escena. Sacó su teléfono, pero en vez de tomarse una selfie como hubiera hecho semanas atrás, abrió la aplicación de notas y comenzó a escribir frenéticamente. ¿Qué haces?, preguntó el padre Miguel, intrigado por su repentina concentración. Escribo una idea, respondió Eugenio sin levantar la vista. Una historia sobre un hombre que lo tiene todo y descubre que no tiene nada, hasta que un encuentro inesperado le muestra un nuevo camino. Suena autobiográfico, observó el sacerdote con una sonrisa. Las mejores historias siempre lo son, padre. Eugenio guardó el teléfono y miró hacia la cúpula de San Pedro. De una forma u otra. Esa misma tarde, Eugenio canceló su regreso a Los Ángeles y reservó 2 semanas más en Roma. Necesitaba tiempo para desarrollar la idea que había nacido durante su conversación con el Papa. No sería una película religiosa en el sentido tradicional, sino una exploración honesta sobre el propósito, la fama, y lo que realmente importa al final del día. Mario, su representante, reaccionó con perplejidad cuando Eugenio le comunicó su decisión por videollamada. ¿Estás posponiendo la reunión con Netflix por una idea que aún no has desarrollado?, preguntó, visiblemente contrariado. Tienen un contrato de exclusividad esperándote, con cifras de 7 dígitos. Diles que esperen, respondió Eugenio con una tranquilidad que desconcertó a Mario. Si la idea es buena, seguirán interesados. Y si no lo están, encontraremos otro camino. ¿Qué te pasó en Roma? Mario lo miraba a través de la pantalla como si estuviera ante un extraño. Primero la audiencia con el Papa, ahora esto. Eugenio sonrió mientras contemplaba el crucifijo papal sobre la mesa de su habitación de hotel. Digamos que recibí una bendición inesperada, respondió, y mi carrera está a punto de cambiar para siempre. Tras colgar, Eugenio abrió su computadora y comenzó a escribir el borrador de lo que sería no solo un nuevo proyecto, sino un nuevo capítulo en su vida. Las palabras fluían con una facilidad que no experimentaba desde sus primeros años como comediante,
cuando escribía por pura pasión, antes de que la fama y las expectativas complicaran su relación con el arte. Mientras la noche caía sobre Roma, Eugenio Derbez, el hombre que había hecho reír a millones, escribía con lágrimas en los ojos una historia sobre redención, propósito y el coraje de reinventarse cuando la vida parece haberte dado ya todo lo que podías desear. El crucifijo del Papa León XIV brillaba bajo la luz de la lámpara, silencioso testigo del nacimiento de algo nuevo. 6 meses después de su encuentro con el Papa León XIV, Eugenio Derbez se encontraba en una sala de juntas en Los Ángeles, enfrentando miradas escépticas de ejecutivos de un importante estudio cinematográfico. Permítame entenderlo claramente, señor Derbez, dijo Catherine Reynolds, la vicepresidenta de Desarrollo. ¿Está proponiendo una película dramática sobre un comediante famoso que replantea su carrera tras un encuentro espiritual? ¿Sin elementos cómicos destacados? Eugenio sostuvo la mirada de la ejecutiva con serenidad. El crucifijo que le había regalado el Papa descansaba discretamente en el bolsillo de su chaqueta, como un recordatorio tangible de su propósito renovado. No es una película religiosa, si eso es lo que les preocupa, aclaró Eugenio. Es una historia sobre autenticidad, sobre encontrar significado más allá del éxito convencional. La espiritualidad es solo un vehículo para explorar preguntas universales. El público te conoce por hacerlos reír, Eugenio, intervino Mario, su representante, quien a pesar de sus dudas iniciales, había accedido a presentar el proyecto. Esto es arriesgado. Precisamente por eso funcionará, respondió Eugenio con convicción. El contraste entre mi imagen pública y este material más reflexivo generará interés. Además, Koda ya demostró que puedo manejar narrativas emocionales complejas. Catherine hojeaba el guión con expresión indescifrable. El presupuesto que solicitas no es menor, señaló. Y el mercado para dramas de reflexión existencial es limitado. No estoy pidiendo un blockbuster, Eugenio se inclinó hacia adelante. Pero esta historia merece ser contada adecuadamente. Y les garantizo que encontrará su público. Tras 2 horas de discusión, salió de la reunión sin una respuesta definitiva. Mario caminaba a su lado, visiblemente preocupado. Podrías haber aceptado el papel en esa comedia de acción, comentó mientras subían al automóvil. 500 millones de presupuesto, distribución global garantizada. Eugenio contempló el paisaje urbano de Los Ángeles a través de la ventanilla. Hace 6 meses, lo habría aceptado sin dudar, admitió. Ahora, simplemente no puedo. No después de Roma. Sigue sin contarme exactamente qué te dijo el Papa. Mario lo miró con curiosidad. Eugenio sonrió enigmáticamente. No fue tanto lo que dijo, sino lo que me hizo ver, respondió. Que tengo una responsabilidad con mi voz creativa. Las siguientes semanas fueron una prueba de resistencia. 3 estudios rechazaron el proyecto, considerándolo demasiado introspectivo y falto de atractivo comercial. Las redes sociales especulaban sobre la ausencia de nuevos proyectos de Derbez, con rumores que iban desde problemas de salud hasta conflictos legales. Una tarde, mientras revisaba el guión por enésima vez en su casa de Los Ángeles, recibió una llamada inesperada. «Señor Derbez, soy Ana Morales, de Indie Films International». Eugenio conocía a la productora, pequeña pero prestigiosa, responsable de varias películas aclamadas en festivales como Sundance y Cannes. «Hemos leído su guión», continuó Ana. «Nuestro director creativo cree que hay algo especial en él. Nos gustaría reunirnos». Esa reunión fue radicalmente diferente a las anteriores. En vez de hablar de mercadeo y retorno de inversión, la conversación giró en torno a la integridad artística y la autenticidad emocional del proyecto. «No podemos ofrecerle el presupuesto que merece», admitió Eduardo Salinas, el fundador de Indie Films. «Pero podemos garantizarle control creativo total y un compromiso con su visión». Eugenio aceptó el trato ese mismo día. El presupuesto era 1/3 de lo que había solicitado inicialmente, lo que significaría ajustes significativos al proyecto y, posiblemente, invertir parte de su propio dinero. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mario, genuinamente preocupado por su cliente y amigo. «Por primera vez en años, lo estoy», respondió Eugenio con una sonrisa serena. La preproducción comenzó inmediatamente. Eugenio no solo protagonizaría la película, titulada El Encuentro, sino que también la dirigiría. Para el papel del líder espiritual que transformaba la vida del protagonista, eligió a un veterano actor español relativamente desconocido en Hollywood pero respetado en el circuito europeo. El rodaje se dividió entre Los Ángeles, Ciudad de México y Roma.
Trabajar con un presupuesto limitado significaba jornadas más largas y menos comodidades, pero Eugenio descubrió una satisfacción que había olvidado, la de crear por pura pasión. Durante la filmación en Roma, Eugenio solicitó una nueva audiencia con el Papa León XIV, no para incluirlo en la película, sino para compartir cómo su breve encuentro había inspirado el proyecto. A través del Padre Miguel, recibió una respuesta. El pontífice seguía con interés su nuevo camino creativo y lo bendecía, aunque su agenda no permitía un nuevo encuentro personal. Le envió esto, dijo el Padre Miguel, entregándole un pequeño sobre con el sello papal. Dentro había una breve nota manuscrita. El arte verdadero no busca aplauso, sino resonancia en el alma. Adelante con coraje. Más León XIV. Esas palabras acompañaron a Eugenio durante los momentos más difíciles del rodaje, especialmente cuando las dudas asomaban ante escenas particularmente vulnerables o decisiones arriesgadas. La postproducción fue otro desafío. Con recursos limitados, Eugenio tuvo que hacer concesiones en efectos visuales y música, apostando por la simplicidad y la autenticidad emocional como fortalezas del filme. 8 meses después del inicio del rodaje, El encuentro estaba lista. Indie Films propuso estrenarla en el Festival de Cine de Venecia, en la sección Horizontes, dedicada a nuevas tendencias estéticas y expresivas. Es un espacio perfecto para este tipo de película, explicó Eduardo. No es la competencia principal, pero tiene prestigio y visibilidad. La noche del estreno en Venecia, Eugenio experimentó nervios que no sentía desde sus inicios. Esta no era una comedia donde las risas del público servían como validación inmediata. Era una obra personal, vulnerable, que podría ser recibida con indiferencia o incomprensión. El Teatro Dársena estaba lleno, con críticos de todo el mundo y figuras importantes del circuito independiente. Eugenio, sentado entre el público, sentía cada reacción, cada suspiro, cada momento de silencio atento. Cuando los créditos finales aparecieron, hubo un momento de silencio que pareció eterno. Luego, gradualmente, los aplausos comenzaron. No fue la ovación estruendosa de los grandes éxitos comerciales, sino algo más contenido pero igualmente poderoso, un reconocimiento respetuoso a una obra sincera. La crítica del festival fue mixta pero predominantemente positiva. Variety destacó la inesperada profundidad y vulnerabilidad de Derbez en un papel que desafía su imagen pública, mientras que El País de España habló de una exploración valiente sobre la identidad artística y la búsqueda de trascendencia. Algunas voces más comerciales, sin embargo, criticaron el ritmo pausado y la ausencia de los elementos cómicos que habían definido la carrera de Derbez. Un crítico particularmente duro calificó la película como un ejercicio de autoindulgencia espiritual. Estas críticas dolían, pero Eugenio las recibió con una nueva madurez. En el pasado, una mala reseña podía arruinarle el día. Ahora entendía que ninguna obra que intentara decir algo significativo podría complacer a todos. Lo que verdaderamente lo conmovió fueron los mensajes personales que comenzó a recibir, espectadores que se identificaban con la crisis existencial del protagonista, artistas que veían reflejadas sus propias luchas por la autenticidad, personas en momentos de transición vital que encontraban consuelo y orientación en la historia. Un mes después del festival, mientras el encuentro iniciaba un recorrido por salas de arte y ensayo, Eugenio recibió otra llamada sorprendente. El Festival de Cine de Morelia quiere otorgarle un reconocimiento especial por su contribución al cine mexicano, le informó Mario. Específicamente mencionan esta película como un punto de inflexión en su carrera. La ceremonia en Morelia fue un regreso a casa. En la tierra que lo vio nacer artísticamente, Eugenio fue reconocido no solo por su trayectoria cómica, sino por su valentía al reinventarse. Esta película nació de una crisis, confesó durante su discurso de aceptación. De preguntarme si todo lo que había hecho tenía algún valor real. Y paradójicamente, fue en ese momento de duda cuando encontré mi voz más auténtica. Entre el público, Eugenio distinguió a su familia, a colegas de toda la vida, y a nuevos admiradores que habían descubierto su trabajo a través de esta faceta más reflexiva. La ovación que recibió al terminar su discurso fue genuina, cálida, profundamente mexicana. Días después, una distribuidora internacional adquirió los derechos de El Encuentro para su estreno en plataformas digitales. No fue el acuerdo multimillonario que solía recibir por sus comedias, pero aseguraba que la película llegaría a un público global. El verdadero punto de inflexión llegó 6 meses después del estreno en Venecia. Netflix, que inicialmente había rechazado el proyecto, contactó a Eugenio con una propuesta. Querían que creara y dirigiera una serie dramática que explorara temas similares a los de El Encuentro, pero con mayor amplitud narrativa. Les gustó la autenticidad,
explicó el ejecutivo durante la reunión. Hay una audiencia para historias que combinen entretenimiento con profundidad, especialmente si vienen de voces que tienen algo genuino que decir. Eugenio aceptó, pero con condiciones claras. Mantendría control creativo sustancial y la serie no sacrificaría integridad por comercialidad. Para su sorpresa, Netflix accedió. Un año después de su viaje a Roma, Eugenio Derbez se encontraba en un lugar que nunca habría imaginado, liderando un nuevo tipo de contenido latinoamericano, uno que buscaba el equilibrio entre entretenimiento accesible y reflexión significativa. La serie, titulada Caminos, se convirtió en un fenómeno cultural en América Latina y entre la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Exploraba las vidas interconectadas de diversos personajes enfrentando momentos decisivos, crisis de identidad y transformaciones personales, todo con un trasfondo que sutilmente abordaba cuestiones espirituales sin ser explícitamente religioso. En una entrevista con El País, Eugenio finalmente habló abiertamente sobre la influencia de su encuentro con el Papa León XIV. Fue una conversación breve pero profunda, explicó. Me recordó que el arte no es solo sobre entretenimiento, sino sobre conexión humana. Sobre hacer preguntas que importan. La revista Time lo incluyó en su lista de 100 personas más influyentes en la categoría de artistas, destacando su transición de comediante a narrador de historias con propósito. El artículo, escrito por un reconocido director mexicano, señalaba cómo Derbez había abierto un camino para que el talento latino abordara temas universales sin perder su identidad cultural. Una tarde de primavera, 3 años después de aquel primer viaje a Roma, Eugenio recibió un paquete proveniente del Vaticano. Dentro había un ejemplar de un libro titulado Conversaciones sobre Arte y Espíritu, escrito por el Papa León XIV. Una nota manuscrita señalaba una página específica. Al abrirla, Eugenio encontró un pasaje donde el pontífice mencionaba, sin nombrarlo directamente, su encuentro con un reconocido artista latinoamericano que encontró un nuevo propósito para su don. El verdadero arte, escribía el Papa, no teme reformularse, cuestionarse, evolucionar. Como la fe auténtica, está siempre en camino, buscando mayor verdad y profundidad. Cuando un artista comprende que su talento es un don para ser compartido con propósito, su obra trasciende el entretenimiento y se convierte en un puente hacia lo significativo. Eugenio cerró el libro y miró por la ventana de su estudio, donde varios guiones en desarrollo esperaban su atención. Ya no eran simplemente proyectos profesionales, sino extensiones de un camino personal de crecimiento y autenticidad. El crucifijo que el Papa le había regalado seguía con él, no como un talismán de suerte sino como un recordatorio. La creatividad más poderosa nace cuando conectamos con algo más grande que nosotros mismos. En su computadora, abierto en pantalla, estaba el borrador de su próximo proyecto, una película sobre reconciliación familiar inspirada en la parábola del hijo pródigo, pero ambientada en el competitivo mundo del entretenimiento contemporáneo. No sería una película abiertamente religiosa. Eugenio entendía los límites de su plataforma y audiencia, pero contendría verdades universales presentadas de forma accesible y emocionalmente honesta. Su teléfono sonó. Era una llamada de su hija Aislinn. Papá, acabo de ver el último episodio de Caminos. Su voz sonaba emocionada. Es increíble cómo has evolucionado como narrador. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras, más que cualquier premio o reconocimiento de la industria, confirmaron a Eugenio que estaba en el camino correcto. Gracias, hija, respondió con la voz ligeramente quebrada. Encontré mi voz más auténtica cuando dejé de preocuparme por complacer a todos. Después de colgar, volvió a su escritura con renovada energía. La bendición del Papa León XIV había sido el catalizador, pero el viaje era suyo. Un viaje que continuaba desarrollándose día a día, proyecto a proyecto, historia a historia. Esa noche, mientras Roma dormía a miles de kilómetros de distancia, Eugenio Derbez escribía la siguiente página de su renacimiento creativo, consciente de que la verdadera bendición no había sido el encuentro papal en sí, sino el coraje de escuchar su voz interior y seguirla, incluso cuando el camino parecía incierto. El hombre que había conquistado Hollywood haciéndolos reír ahora los invitaba a pensar, a sentir, a cuestionar. Y en ese proceso, había redescubierto no solo su propósito como artista, sino también como ser humano. Mientras tecleaba las últimas líneas del día, sonrió ante la ironía. Había viajado al Vaticano buscando respuestas, solo para descubrir que las preguntas correctas eran más valiosas. Y esas preguntas ahora alimentaban su creatividad de maneras que nunca hubiera imaginado. El Papa León XIV tenía razón, encontramos nuestro propósito cuando observamos qué es lo que rompe nuestro corazón. Para Eugenio, era la superficialidad en un mundo hambriento de significado.
Y ahora, cada historia que contaba era un pequeño antídoto contra esa superficialidad. Su carrera había cambiado para siempre, y con ella, también él mismo.